base para poder haber afrontado este proceso, para estar hoy contando mi experiencia? Pues considero que ha sido la preparadora, Belén. Esto no es publicidad, no es promoción, pero es una realidad. Tener una preparadora que te personaliza los temas. Tener una preparadora que te dé un montón de casos prácticos. Incluso te diferencie cuáles han caído en convocatorias previas en tu comunidad autónoma y en el resto de comunidades autónomas. Que haga una lista de aquellos contenidos relacionados con temas que más suelen caer en los casos prácticos. Que te dé los casos prácticos resueltos, de forma que tú no tengas que perder el tiempo o esperar semanas o días en saber la solución de un caso práctico. No, tú puedes llevar tu ritmo, irlos haciendo y comparando las soluciones. Que hagas simulacros, imprescindible hacer simulacros. Gracias a ello vas a saber a qué te vas a enfrentar el día de verdad de la primera prueba, de la segunda prueba. Que comiences con la programación didáctica y unidad didáctica desde el minuto número 1. Que sea clara, que si algo no está bien hecho, te lo va a decir, igual que si algo está bien hecho, te lo va a decir. Y sobre todo, que te dé un apoyo durante todo este proceso. Este proceso de oposición yo lo comparo como una montaña rusa. Habrá momentos en los que cueste más subir, habrá momentos en los que te estabilices y de repente caída libre. Cuando ya llevas muchos temas, cuando ya la presión es mayor, se acerca el examen. Tener a una preparadora que te dé su apoyo, que te aconseje, que te hable de su propia experiencia, es fundamental. Al final es una preparación muy cercana, empática, pensando en nosotros, en los que nos examinamos, pero a la vez poniéndose en nuestro lugar. Creo que es imprescindible y gracias a eso se crea una base sólida sobre la que ya nosotros podremos ir construyendo nuestro proceso, nuestro estudio, pero sin esa base sólida no podríamos construirlo. En mi caso concreto, yo conocí a Belén a través de las redes sociales, preguntándole a diversas cuentas de docentes de formación y orientación laboral, y en muchos de esos casos me recomendaron a Belén. También me hicieron otras recomendaciones. Sin embargo, en el momento en que hablé con Belén y me explicó cómo era su preparación, sabía que tenía que comenzar este proceso con ella y no me arrepiento. De hecho, considero que es una suerte contar con ella y es algo que puede corroborar todo el que haya pasado por ella en esta preparación o quienes comencéis. No os vais a arrepentir. Si tengo que dar respuesta a esa pregunta de qué es lo que más fácil me ha resultado, para mí, desde mi propia opinión, sería ir trabajando en la programación didáctica y unidad didáctica. Si no lo más fácil, sí lo más divertido. Cuando a mí alguien que desconoce qué es programar me preguntaba qué es, yo siempre respondía lo mismo. Sería como un profesor daría un año entero su materia, en este caso formación y orientación laboral. Por tanto, considero que es lo más fácil y divertido ya que es tuyo al 100% y vas a ir decidiendo qué contenidos abordarías, cómo lo abordarías, con qué objetivos, qué actividades planteas, etc. De hecho, como he mencionado anteriormente, cuando yo me bloqueaba, decidía recurrir a avanzar en la programación didáctica o unidades, porque era lo que más fácil o divertido me resultaba. En el lado opuesto, en cuanto a lo que más difícil me ha resultado, destacaría 3 cosas. En primer lugar, los casos prácticos, sobre todo esos casos prácticos que por mucha teoría que tú te sepas, no tienen nada que ver. Es una realidad que nos podemos encontrar en nuestra oposición, pero al final siempre hay formas de saberlo resolver, aunque de eso te des cuenta ya casi al final. De forma concreta, un contenido que a mí me resultó muy dificultoso fueron las nóminas, porque yo nunca antes las había visto. De hecho, en los primeros simulacros me negaba a hacer cualquier nómina. Pero al final, como todo, es irlo trabajando, hasta que fui capaz de realizar una nómina. Entre otros motivos, gracias a toda la cantidad de nóminas resueltas que nos facilitaba Belén. Lo mismo hace con todos los contenidos, pero como este es el concreto, el que más dificultad a mí me resultaba, por eso lo menciono. Lo segundo que más difícil me parece de nuestra oposición es la cantidad de normativas
que se pueden ir actualizando y que nos van a afectar. En este año concreto ha sido además excesiva las modificaciones que se han llevado a cabo, pero es algo que no está en nuestra mano, con lo cual lo único que nos queda es, tal como llegue, saber que va a ser así, afrontarlo y estudiarlo. Y en tercer lugar, algo que me resulta muy difícil es el ruido que se genera, es decir, comentarios como si no tienes experiencia no eres capaz de sacarte una plaza, es muy difícil aprobar, es increíble todo el contenido que hay que estudiar, es que tal contenido es imposible. No hay nada imposible. Y lo mejor es no hacer caso a ese ruido. Hay que centrarse en lo que está en nuestra mano. Y lo que está en nuestra mano es estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Fin. Por tanto, cuando venga todo ese ruido, no hacerle caso. Yo, por ejemplo, me negué a formar parte de ningún grupo donde se difunde información sobre la oposición, porque sabía que me podía afectar. Entonces decidí apartarme de ello, más que el grupo que teníamos entre los opositores que nos preparábamos con Belén, que no es de este tipo de grupos que se hacen ruido, al contrario, estábamos para ayudarnos. Entonces aconsejo no hacer caso a esos comentarios. En mi caso concreto apenas tenía baremación y experiencia ninguna, con lo cual es posible, pero de nuevo la clave es estudiar, estudiar y estudiar y hacer frente a lo que está en nuestra mano, y lo que no está en nuestra mano, dejarlo ir. En cuanto a la sensación durante este proceso, como ya he dicho, yo lo asimilo a una montaña rusa. Al principio cuesta mucho avanzar. Cuando ya has avanzado, llega un momento que te estabiliza, eres capaz de cada vez estudiar más temas, más casos prácticos y de repente, ¡pum!, caída libre. Caída libre en la que te pueden venir pensamientos como no voy a ser capaz, esto es muy difícil, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento yo aconsejo volver para atrás en esa montaña rusa y ver todo el camino que ya hemos hecho, todos los temas que ya hemos estudiado, todos los casos prácticos que ya sabríamos hacer, todo lo avanzada que llevamos la programación y las unidades, y nunca en todo ese proceso olvidarnos de uno mismo. Hacer todos los días algo que te guste, pues escuchar música, ver un capítulo de una serie, salir a pasear, hacer deporte, nunca olvidarse de uno mismo. Y en todo momento ser consciente de que es un proceso difícil, no es algo fácil. Son más las personas que se presentan que plazas hay, pero no imposible. Y si no se obtiene plaza, al final es imprescindible que gracias a todo el tiempo que inviertes en estudiar, te quedes en una posición alta de cara a ser interino o interina. Por tanto, creo que es un proceso que es muy importante la parte psicológica, ser consciente de todo lo que conlleva y de todo lo que se va avanzando. Porque vamos a centrarnos en lo negativo, en lo que no has estudiado, en lo que no te sabes, en lo que te cuesta más. Si ya llevas muchísima cantidad de contenidos aprendidos, de casos prácticos, si se va con la vista atrás, no se sabe lo mismo el primer día que el quinto, que los 2 meses, que los 3 meses. Entonces hay que intentar centrarse y focalizarse en todo lo que se va avanzando y en todo lo que ya se sabe en comparación con tu yo mismo días, meses atrás. De hecho, considero que es imprescindible que en este proceso no se lleven a cabo comparaciones, salvo compararnos con nosotros mismos. Para concluir, ¿qué consejos me hubiese gustado a mí escuchar como opositora? Estos consejos se van a basar en mi experiencia, en mi opinión, por tanto puede ser que a otra persona no le sirva o que opinen de forma diferente. Lo primero de todo, aconsejo confiar en Belén como preparadora. Cuando Belén aconseja incorporar una cosa determinada en la programación didáctica o en la unidad didáctica, en los temas, transformar algo de nuestros casos prácticos o, por ejemplo, incorporar aplicaciones didácticas en los temas, nos los dice por nuestro bien y para que consigamos alcanzar el máximo éxito posible. Por tanto, vamos a confiar en ella. Lo segundo es confiar en nosotros mismos, en intentar dar siempre el máximo del máximo posible. Solamente competir con nosotros mismos, no competir con los demás. No sentirnos mal, por ejemplo, algo que a mí me pasaba, si
no era capaz de levantarme a las 7 de la mañana para comenzar a estudiar. Cada persona tiene su ritmo, sus circunstancias y todas son importantes. Lo importante, nunca mejor dicho, es que cada persona se cree su propio ritmo de estudio y vaya viendo su propio proceso y progreso. También creo que es muy importante saber qué conlleva ser profesor. No solamente hay que ser un técnico especialista en la materia que se imparte. Considero que también es muy importante tener en cuenta esa parte más social, que vamos a poder dejar huellas en otras personas. Y eso debe ser nuestro aliciente para estar motivados en este proceso. Es muy importante ser constante, como ya he dicho. Cuando Belén nos proponga hacer simulacros, hacerlos. Eso es imprescindible. Te vas a poner a prueba y vas a sentirte el 50% de cómo te sentirás el día del examen de verdad. El otro 50% es la presión de saber que ya es de verdad donde te la vas a jugar toda. También creo que es muy importante, como ya he dicho, intentar mantenerse positivos ante este proceso, pero siendo realistas de todo lo que conlleva. Cuando se tenga un día malo, no hay que obcecarse e intentar seguir, venga, con eso que no se me está dando bien. No, vamos a buscar alternativas, como por ejemplo en mi caso, ya he dicho que era ponerme con la programación didáctica. Y por último, aconsejo disfrutar del proceso. Eso es algo que yo no hice. De hecho, uno de los consejos que me daba Belén cuando les ponía la programación didáctica y unidad didáctica, lo cual también creo que es imprescindible, era que sonriera más y que me lo creyese lo que estaba haciendo. Yo, mientras ensayaba con ella, creo que muy pocas veces lo hice, pero el día de verdad me lo propuse. Ya hemos llegado hasta ahí. Ya lo que hay que hacer es intentar dar el máximo posible. Belén nos ha hecho todas las correcciones posibles, nos ha preparado lo mejor posible y nosotros hemos dado el 100%. Por tanto, cuando se llegue ese momento, ya hay que terminar de disfrutar de todo ese proceso. Hasta aquí todo lo que ha sido mi experiencia, algunos consejos que espero que os puedan servir. Y nada, desearía suerte, pero creo que la suerte es una parte, pero muy pequeña de todo este proceso. Sí, es suerte de que te caiga el tema que mejor te sepa, es suerte que te caigan prácticos que sepas hacer, que te caiga la unidad que mejor sepas, que no haya muchos interinos, pero al final todo lo que has ido trabajando y tu constancia es lo más importante y lo que está en tu mano. Por tanto, en vez de suerte, deseo mucho ánimo, mucha fuerza y mucha constancia para poder alcanzar vuestro sueño, que es dedicarse a la mejor profesión del mundo, o así lo creo yo. Gracias.